Shalom amigos, les saluda el Dr. LH con un nuevo video y esta vez para platicar sobre la estrella de Betlem o de Belém, que era la que estaban siguiendo los famosos Reyes Magos y su simbolismo. Y vamos a hacer varias aclaraciones a partir de lo que nos dice la palabra de Dios, la palabra del Señor Eterno. Bendito sea el creador del universo. Y para esto vamos a leer varios pasajes del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento sobre todo, tanto en Biblias cristianas como en la Biblia hebrea, el Tanaj. Vamos a empezar con lo que nos dice el Evangelio de Mateo a partir del capítulo 2 y nada más desde el versículo 1 y hasta el versículo 6, que es donde se hace la única mención a los famosos Reyes Magos. ¿Qué nos dice Mateo 2? Dice: del oriente vienen unos magos o unos sabios, dice. Yeshua había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Esto nos dice Mateo 2, pero esto es en la una versión católica. ¿Qué nos dice ahora el mismo Evangelio de Mateo? Mateo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 6, pero en, digamos, una versión evangélica. Esto nos dice el mismo Evangelio, pero en versión evangélica. Nos dice así: Yeshua nació en Belén de Judea, durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Masías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Aquí vemos el contraste, porque mientras en una versión dice que son magos, en otra dice que son sabios. Y hay que considerar que en los tiempos del segundo templo de Jerusalén, en los tiempos previos al nacimiento de Cristo, a los sabios, a los que tenían muchos conocimientos, también les eran también eran conocidos como magos. Pero un sabio en esos tiempos era alguien muy docto y conocedor de muchas habilidades y muchas técnicas y conocimientos de ciencias, bueno, de lo que se podía llamar ciencias, y sobre todo de astronomía.
Y otra cosa más, los sabios venían de países del oriente. En esos tiempos bíblicos, cuando se hacía mención al oriente, se refería concretamente a lo que eran Babilonia y Persia. Estos reinos que en algún momento conquistaron el territorio donde hoy está actualmente Israel y la llamada Palestina. Ese era el oriente antiguo. Y de ahí venían los sabios, que por cierto nunca se menciona que fueran 3, sino decían unos sabios, lo cual da a entender que eran más de 3. No se sabe el número exacto, pero eran más de 3. Y tampoco menciona los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos ya fueron nombres inventados. Lo único cierto es que eran varios sabios y venían de Babilonia y Persia. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿y dónde? ¿De dónde vinieron? Vinieron de allá, de Babilonia y Persia. Y entonces eso significa que recibieron instrucción de allá. ¿Y quién les enseñó? ¿Quién les enseñó técnicas para descifrar el tema de la estrella de Belén? Porque se dieron cuenta por la estrella de que el Mesías había nacido. Y justamente recibieron esa instrucción allá en Babilonia y Persia. Y resulta que un personaje muy famoso del Antiguo Testamento dio instrucción allá en Babilonia y Persia. Y es ni más ni menos que el profeta Daniel. Recordemos lo que dice justamente en el libro de Daniel, en el capítulo 2. En el versículo a partir del 47, porque le había descifrado su sueño al rey Nabucodonosor y así evitó tanto su aniquilación como la de sus compañeros y de otros grandes sabios de Babilonia. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Hashem, Daniel descifró el sueño de Nabucodonosor y entonces él quedó muy complacido. Dice la palabra de Dios en el versículo 48. El rey ensalzó a Daniel y le otorgó numerosos y ricos obsequios. Lo hizo gobernador de la provincia de Babilonia y el jefe máximo de todos los sabios de Babilonia. Entonces nos dice la palabra del Señor Eterno. Lo hizo jefe de los sabios de Babilonia. De los sabios de Babilonia. O sea, no era cualquier cosa, porque a Nabucodonosor lo impresionó el tremendo conocimiento que tenía Daniel. De hecho, si lo vemos en el Tanaj, también dice lo mismo. Dice, y el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos presentes y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, designándolo gran príncipe de todos los sabios de Babilonia. Es decir, era una figura de mucha autoridad entre la gente muy conocedora y culta allá en Babilonia. Y luego cuando llegaron los persas y conquistaron Babilonia, también recibió Daniel mucho beneficio de los persas, porque el Señor estaba con él. Y pues también fue puesto en un cargo importante y siguió instruyendo a los sabios ahora de Persia. ¿Y qué fue lo que enseñó Daniel a los sabios de Persia? Pues lo que sabía de la Torá, del Tanaj. ¿Y qué es lo que sabía de la Torá y del Tanaj? Pues concretamente lo que menciona la Torá, el Pentateuco, justamente en Números, el cuarto libro del Pentateuco, de la Torá.
¿Qué dice Números? Concretamente el capítulo 24 y en específico el versículo 17 nos dice, porque esta fue una profecía de Balaam, el profeta Balaam, que bueno, en el contexto, en el momento, que era el éxodo de los israelitas, camino a la tierra prometida después de salir de Egipto. Balaam había sido contratado por Balac, el rey de Moab, para que maldijera a los israelitas, pero pues Dios le cambió las palabras y en lugar de maldecir los bendijo. Y luego dijo Balaam esto, en el versículo 17 dijo esto: lo veo, pero no por ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Un astro se levanta desde Jacob. Un cetro se yergue en Israel. Esto nos dice la palabra de Dios en Biblia cristiana. ¿Qué nos dice en la Biblia hebrea, en el Tanaj? Concretamente, en la Torá. Vamos a la fuente, digamos, más cercana a lo fidedigno de lo que nos dice el Señor Eterno. Números 24, 17 nos dice así: lo veo, pero no ahora. Lo percibo, pero no está cercano. Veo que una estrella emerge de Jacob y un cetro surge de Israel. Y él en los extremos de Moab y aniquila a todos los hijos de Set. Pero aquí dice, dice, la estrella, una estrella de Jacob. ¿Qué está refiriéndose? ¿A qué se está refiriendo? ¿A una estrella de Jacob? Sí, eso, una estrella. Y luego, si nos vamos a lo que son Segunda de Samuel y Miqueas, curiosamente en el capítulo 5, tenemos también más pistas y evidencias. Porque resulta que en Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 2, donde ya está relatando del ascenso del rey David como rey de Israel, luego de la muerte del rey Saúl, se reunieron los israelitas para coronar a David. Y esto dice la palabra de Dios en Segunda de Samuel, en el versículo 2. Ya antes, cuando Saúl era todavía nuestro rey, tú eras el que conducía a Israel. Yahweh bien te dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel. Jefe de Israel. Esto nos dice la palabra de Dios en Biblia cristiana. ¿Y qué nos dice en el Tanaj? En la versión hebrea. Nos dice la palabra de Dios en la versión hebrea. Segunda de Samuel 5:2. Y nos dice: en tiempos pasados, cuando Saúl era rey sobre nosotros, eras tú el que nos conducías en Israel, y el Eterno te dijo: alimentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Prácticamente nos está diciendo lo mismo, de que va a ser príncipe, jefe del pueblo de Jacob, de Israel. Prácticamente lo que se decía en la profecía de Balaam en Números, que decía: de Israel emergerá una estrella y será su príncipe o su jefe. Porque eso nos lleva ahora a la profecía de Miqueas. ¿Y qué nos dice Miqueas? Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 4, nos dice lo siguiente: pero tú, Belem Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahweh los abandona, es porque es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel.
Él se mantendrá a pie firme y guiará su rebaño con la autoridad de Yahweh, para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Eso nos dice Miqueas en Biblia cristiana, y en la Biblia hebrea nos dice lo siguiente, la palabra de Dios, con la profecía de Miqueas. Acuérdense, es Miqueas 5. Miqueas 5 capítulo Miqueas 5 versículos del 1 al 4. Nos dice así: pero tú, Belén, de los efrateos, eres muy pequeña para estar entre los miles de Judá. De ti saldrá para mí aquel que ha de ser caudillo en Israel, cuyos orígenes serán de antiguo. Por tanto, él los entregará hasta el tiempo en que la que esté en trance dé a luz. Entonces el resto de sus hermanos retornarán con los hijos de Israel. Permanecerán en pie y alimentarán su rebaño con la fuerza del Eterno, en la majestad del nombre de Hashem, su Dios. Habitarán seguros, porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Habrá paz cuando el asirio venga a nuestra tierra y cuando pisotee nuestros palacios. Levantaremos contra él a 7 pastores y a 8 príncipes entre los hombres. ¿Y qué nos dice entonces todo lo que hemos leído, tanto de Números como de Segunda de Samuel y como de Miqueas? Nos hace referencia a una estrella de Jacob, a un príncipe, un jefe para Israel. ¿Y a qué se está refiriendo a todo esto? Por un lado, al linaje del rey David. Y por otro lado, al Mesías, a Yeshua HaMashiach, o sea, hace Jesucristo. Esto es lo que nos dice las profecías de Números, de Segunda de Samuel y de Miqueas. Y esto fue lo que el profeta Daniel enseñó a los sabios de Babilonia y de Persia. Y fue lo que todo esto se resumió en Mateo 2. Todo este conocimiento que abarcó quizá unos 1000 años, unos 1500 años. Todo esto que se plasmó en distintas épocas se resumió en un solo fragmentito del Evangelio de Mateo, justamente para anunciar la venida del Mesías, o más bien para confirmar la venida y la llegada del Mesías, y justamente en donde debía ser: Belén de Judá o de Judea, y no de Palestina, y de la estirpe del rey David, de la casa de Judá, de la tribu de Judá, que quedó como la tribu dominante entre los 12 hijos de Israel, de Jacob Israel. Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham, Abraham del linaje de Set, de donde también está el famoso Noé, el del arca, y Set, el tercer hijo de Adán y Eva, los primeros seres humanos, creación de nuestro Dios Altísimo, Hashem Yahweh. Bendito seas, Padre Celestial. Y así las cosas, esto fue lo que vieron los sabios del oriente, no los magos del oriente, no los reyes magos, los sabios del oriente. Esto fue lo que vieron de la estrella de Betlem, o sea, de Belén. Y por eso fue que lo vieron, fueron a ella, le preguntaron a Herodes, Herodes se perturbó y luego quiso engañarlos para ir también según a adorar a Cristo, pero lo único que quería era matarlo. Pero los sabios del oriente lo engañaron y Herodes ya no cumplió su cometido de quitarle la vida
al Mesías recién nacido. Aunque de todas maneras también pasó una tragedia ahí, porque pues armó una matanza de bebés en Belén. Eso fue lamentable, pero el Mesías se salvó y pudo después, años después, cumplir con el encargo que tenía, que era liberarnos, salvarnos de la esclavitud del pecado. Y por eso hay que arrepentirnos de los pecados, reconocer las faltas y volver a Dios, volver a Cristo, que es nuestra vía de salida del pecado, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre Celestial, a Abba Kadosh, si no es a través del Mashiach, Yeshua HaMashiach. Y hasta aquí llegamos con esta explicación de lo que significa la estrella de Belén y los sabios del Oriente. Que tengan un excelente día. Bye bye.